Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a la tercera clase del diplomado sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a estar viendo cuáles son las características del dinero. Recordemos que en la clase anterior aprendimos sobre la historia, cómo llegamos al uso del dinero, cómo fue que se fue desarrollando la evolución del dinero, hasta que es lo que conocemos hoy. Entonces, hoy lo que vamos a ver es cuáles son las características, qué es lo que ha sucedido para que la gente vaya considerando lo que nosotros consideramos como dinero o como no. Entonces, vamos a ir viendo que el dinero tiene ciertas características. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a que algunas personas dijeran, digamos, en el caso de que si iban a utilizar semillas o en el caso de que iban a utilizar metales o el caso de hoy que tenemos billetes y monedas? ¿Cuáles son las características de estos materiales, de estos objetos, para que sean considerados como dinero? O sea, si recuerdan, la clase anterior yo comencé preguntándoles por qué un billete que todos podemos ver, le consideramos que tiene valor, mientras que un billete de monopolio no tiene el mismo valor que un billete. Entonces, hay seis características principales. El primero es que tenga durabilidad, o sea, que el dinero no solo va a existir una vez, no solo va a durar una vez, sino que es un instrumento que se va a utilizar varias veces. Entonces, para que el dinero sea útil, tiene que perdurar a través del tiempo. No, no, de nada nos sirve algo que digamos a los pocos días, a las pocas semanas, a los pocos meses ya se desintegre. Entonces, por eso es que se comenzaron a utilizar semillas y sobre todo metales preciosos, ¿no? Porque el dinero tiene que resistir durante muchos años. O sea, y volviendo al ejemplo de los billetes de monopolio y los billetes que sí se consideran dinero, ustedes pueden dejar un billete de lempira, de dólar, en su ropa se puede lavar y el billete resiste. Entonces cumple con esta primera característica que es la durabilidad. La segunda característica que tiene que tener el dinero es la divisibilidad para que sea muy fácil realizar transacciones. Vaya, pasa en el caso de Bitcoin, que Bitcoin hoy cuesta alrededor de 105.000 dólares cada Bitcoin. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo Bitcoin y quiero comprar algo con Bitcoin? Pero lo que yo quiero comprar vale menos de 105.000 dólares. Entonces sería muy difícil si este Bitcoin no se pudiera dividir, ¿no? Entonces, o qué sucedería si solo tuviéramos billetes de 500 lempiras y yo quiero comprar algo que es más barato que un billete de 500 lempiras. Entonces, es muy importante que el dinero se pueda dividir porque así a mí me permite poder realizar transacciones eh, por cantidades más pequeñas que se adaptan a lo que yo quiero. Entonces, esa es la importancia de la divisibilidad. Entonces, ya vimos dos características que tienen que tener algo para que se pueda considerar dinero. Primero es que sea durable y segundo es que sea divisible. Luego que sea portable, o sea, lo hablamos en la historia del dinero, lo que pasaba cuando los comerciantes querían ir a otra ciudad y querían comprar, ir a comprar bienes y pues tenían que cargar muchas cantidades de monedas de oro y de plata, ¿no? Era muy difícil portarlo. Entonces, es por eso que los bancos comenzaron a emitir los billetes. O sea, y este billete es respaldado por el oro o la plata. Es más fácil transportar monedas pequeñas que equivalen a una cantidad de oro y plata que tratar de llevar el oro y la plata. Y luego los billetes son aún más fáciles de portar que las monedas. Y luego ya es un tema muy importante, esto es la aceptabilidad. Es como que todos, el dinero muchos lo definen como un acuerdo que tenemos todas las personas, como un acuerdo no escrito que tenemos entre las personas en que
decidimos cuánto es que vale el dinero, ¿no? Entonces nosotros estamos dispuestos a intercambiar cierta cantidad de billetes de dinero por cierta cantidad de bienes y servicios. Y esto es lo principal que ayudó a que el dinero sustituyera al trueque, porque yo ya no tengo que cambiar bienes físicos por otros bienes físicos que yo quiero o necesito, sino que ya hay un acuerdo entre la sociedad que estos billetes y monedas, o lo que llamamos dinero, equivale a cierta cantidad de bienes y servicios. Entonces es aceptable. Escasez, o sea, esta es otra característica muy importante que debe tener el dinero. Porque si el dinero se puede crear infinitamente sin ninguna regulación, sino que cualquiera lo puede crear, lo que va a hacer es que, eh, o sea, pierde su valor. Porque si es algo que se puede crear de la nada, o sea, ¿qué me asegura a mí que eso tiene más valor? O sea, yo puedo crear más infinitamente, ¿no? Entonces, por eso es que originalmente empezamos a utilizar conchas y semillas. Se buscaban conchas y semillas que fueran escasas, que no fueran muy abundantes, o sea, no eran piedritas que había en el camino, sino que un tipo de concha en específico, esto se va a considerar que tiene valor, porque no es como que cualquiera puede venir y lo puede crear de la nada. Y la fungibilidad, o sea, es otro acuerdo social en que nosotros podemos venir y lo podemos intercambiar. O sea, yo puedo, es como cuando ustedes van a la pulpería y le dicen, mire, yo tengo este billete de 500, ¿será que me lo puede cambiar por billetes más pequeños? O yo puedo ir al banco y le digo, mire, tengo esta cantidad de lempiras, me la puede cambiar por esta otra cantidad de dólares. O sea, que se acepte el intercambio de una moneda por la otra. A eso se refiere la fungibilidad. Y bueno, estas son las 6 características que dijimos que tiene el dinero. Nos faltó hablar sobre la uniformidad, o sea, que se refiere a que todos los billetes son iguales. Entonces, veamos esta tabla que tenemos ahora en la pantalla y pensemos cuál de todos estos cumplen cuáles características y podrían servir como dinero. Y vamos a comenzar con las vacas. O sea, las vacas son durables, pues sí, las vacas duran cierta cantidad de años. Portables, pues no son muy portables. Entonces vamos a ver si las podemos ir marcando. O sea, la característica de durable, esta si la cumplen las vacas. Que es portable, no son tan portables. O sea, es difícil mover una vaca de un lugar a otro. Imagínense ya mover varias vacas. Que son uniformes, pues sí, o sea, no son exactamente iguales, pero sí mantienen características que son bastante iguales. Que son aceptables. También las personas están dispuestas a intercambiar vacas por otro tipo de bienes y servicios. Incluso hay gente que cambia vacas por terneros, por yeguas, por caballos, por terrenos, etcétera. Es escaso, pues también es relativamente escaso, o sea, no es tan fácil crear vacas así de la nada. Divisible, las vacas no son muy divisibles, pues hay que matarlas. Y sí, o sea, una vaca muerta y dividida sigue teniendo valor, pero cuando la matamos y la dividimos, pues pierde la característica de ser durable, ¿no? Porque la carne se arruina. Entonces, aquí vemos qué tan buena serviría una vaca como una medida de dinero. Ahora, veamos cigarrillos, que los cigarrillos en algunos entornos se utilizan como dinero. Por ejemplo, en algunas cárceles, como es restringido el ingreso de bienes, hay gente que del exterior pide que le lleven cigarrillos y lo utilizan dentro de la cárcel como una medida de dinero. Pero veamos qué tal bien cumple todas las características que debe tener el dinero. ¿Es durable? Pues no, los cigarrillos no son muy durables, son muy frágiles, se pueden deshacer y tampoco duran mucho tiempo. O sea, a pesar de que no se manipulen mucho, no van a durar muchos años. Entonces no cumplen la característica de durabilidad. Son portables relativamente sí, uniformes también.
Aceptables como en algunos entornos, pero generalmente no son aceptables. O sea, si a mí vienen y me quieren pagar algo con cigarrillos, yo no lo voy a aceptar. Escasos en algunos entornos sí, pero no siempre. O sea, hay fábricas que se dedican a la producción de cigarrillos, hay gente que se dedica al cultivo de hojas de tabaco y que esas mismas hojas de tabaco que cultiva artesanalmente las convierte en cigarrillos artesanales. Divisible pues tampoco una cajetilla se puede dividir en los cigarrillos que trae dentro, pero ya cada cigarrillo es más difícil, entonces tampoco cumple con esta característica. Entonces vemos que entre vacas y cigarrillos, la vaca es una forma de dinero más aceptable, o sea, cumple más características de dinero que los cigarrillos. Ahora veamos los diamantes. ¿Los diamantes son durables? Claro que sí. Los diamantes son de las materiales más durables que existen en la Tierra. ¿Son portables? Pues sí, son muy pequeños. Entonces sí, son portables. Uniformes, no son tan uniformes, entonces no. Aceptables, claro que sí, todo el mundo creo que aceptaría un diamante como pago, como forma de intercambio. Escasos, claro que sí, son escasos. Y divisibles, pues no. Un diamante es muy difícil, pues dada la durabilidad que tienen, es muy difícil. O sea, sí se puede partir un diamante para hacerlo una pieza más pequeña, pero ya requiere un proceso muy complicado. Entonces, digamos que no es divisible. Y pues la siguiente que nos proponen son los euros. Vamos a ver, los euros son durables, ya hablamos que los billetes y las monedas son durables, también son portables, los puedo llevar en una billetera, los puedo meter en una cuenta de banco y los puedo transferir a otro país, son uniformes, claro que sí, el Banco Central Europeo se dedica de que sean uniformes. Aceptables, pues también ya hay un consenso general en la sociedad que acepta el valor del euro y se utiliza como medida de intercambio. Escaso, pues la escasez también es otra de las tareas que cumple el Banco Central Europeo para que sea una moneda de curso legal en Europa y en el mundo. Y divisible, pues sí, cada euro se divide en céntimos para que sea útil y se pueda utilizar en el mundo. Ahora, hablemos de Bitcoin. ¿Cómo se compara Bitcoin a las demás formas de dinero que hemos visto? Ya vimos que tal vez las vacas, los diamantes podrían servir un poco como dinero, los cigarrillos no tanto. Ahora vamos a ver cómo se compara el Bitcoin. ¿El Bitcoin es durable? Pues sí, existe en Internet y desde ya hace muchos años, desde que se inventó el Bitcoin, sigue existiendo, no ha desaparecido. Entonces, mientras haya internet, pues seguirá habiendo Bitcoin. Exportable, también exportable, pues ya alrededor del mundo hay muchas personas que utilizan el Bitcoin enviándolo de país a país. Sucede mucho en África, donde hay gobiernos que restringen la movilidad de la cantidad de dinero que las personas pueden tener, pues han optado como por mantener su dinero en Bitcoin y cuando huyen, pues pueden ir a otro país y como hay internet, pueden recuperar su Bitcoin. ¿Son uniformes? Sí. Aceptables también. Pues justamente el 22 de mayo se celebra el International Pizza Day, que es celebrando la primera transacción que se hizo con Bitcoin, que fue la compra de una pizza. Entonces, todos los años, el 22 de mayo, se conmemora eh, con este evento que fue la primera transacción de Bitcoin con el International Pizza Day y en muchas ciudades del mundo, incluidos aquí en Tegucigalpa, se va a memorar ese evento. Entonces, busquen la publicación en las redes sociales de la Bitcoinera, donde pueden ver cómo pueden asistir al evento en Tegucigalpa, donde habrá pizza gratis, Bitcoin gratis y muchas otras sorpresas. Es escaso por diseño, sí, los creadores de Bitcoin designaron que solo habrá 21 millones de Bitcoin en la historia, porque como les digo, si se puede crear infinitamente, perdería su valor
y es divisible también. Cada Bitcoin se puede dividir en 1 millón de satoshis. Entonces, aquí hemos visto que cómo es que cada forma de dinero cumple y se puede, si, con las características de un buen dinero. Entonces, si ustedes quieren crear un dinero, pues deben de asegurarse de que cumpla estas 6 características. Son las 6 características que debe cumplir el dinero para que sea considerado una buena forma de dinero. Y ya hemos visto que el Bitcoin las cumple. Vamos a repasar ahora un poco la historia del dinero y vamos a ver la importancia que tiene el sistema Bretton Woods y cómo es que el sistema Bretton Woods lleva a la creación de Bitcoin. Pues en el año 9000 antes de Cristo existía el sistema cambiario, lo que vimos en las clases anteriores como el trueque. Después pasamos a los metales preciosos, el oro principalmente. Ya para el año 700 antes de Cristo, ya existían las monedas de metal y eso dio paso al papel moneda. Luego, el siglo pasado, o sea, recordemos que se concuerda que el papel moneda, que las monedas de papel, tienen valor porque están respaldados por una reserva de metales preciosos, principalmente oro. Pero en la década de 1945 a 1971 se cambia el sistema Bretton Woods, que vamos a ahondar en esto en sistema más adelante, que eso lo que hace es que le quita algunas características de buen dinero al papel moneda. Después también en este intervalo, en 1954, surge el dinero plástico, o sea, el surgimiento de las tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Y ya a finales del siglo pasado, inicios de este siglo, llegamos al dinero electrónico. Lo que vemos que ahora se transfiere dinero de un lugar a otro a través de Internet. Y seguimos hablando de dinero fiduciario. Y en 2009 llega el Bitcoin. En este punto de la historia es que aparece el Bitcoin. Vamos a hablar un poco rápidamente sobre el sistema Bretton Woods, que básicamente después de la Segunda Guerra Mundial se reúnen en Estados Unidos como los principales encargados de la economía de los países de Estados Unidos, de Europa. Y lo principalmente que se concuerda es que la moneda de intercambio entre el oro y las demás monedas va a ser el dólar. Entonces ahí es donde se establece y desde ese entonces es que tenemos que se utiliza el dólar como moneda de intercambio a nivel global. Esto fue en la reunión de Bretton Woods en la que se crea el Fondo Monetario Internacional. Entonces se toma como el dólar como moneda base ante todas las demás monedas. Entonces, se establece un cambio fijo de el dólar al oro, que es $35 por cada onza de oro. Entonces, en base a eso se calcula el valor del oro y después todas las monedas, en base a ese intercambio de $32 por onza de oro, van a manejar su tasa de cambio con el dólar. O sea, así es como la libra esterlina del Reino Unido tiene un valor nominal frente al dólar, el marco alemán, el franco francés, así nosotros en Lempiras tenemos una tasa de cambio en relación al dólar. Bien, ahora cambiamos un poco de tema y vamos a hablar sobre nuestra forma de entender el dinero, la psicología del dinero y vamos a hablar también sobre la escasez, la preferencia temporal y las compensaciones. Primero, la escasez. Para que el dinero tenga valor debe ser algo escaso, debe ser algo difícil de producir, difícil de encontrar en la naturaleza. Entonces, digamos, ¿cómo regulan los bancos centrales la escasez del dinero? Se le añaden ciertas medidas de seguridad para que cada banco central pueda determinar
qué tan escaso es y solo sea cada banco central el que puede emitir nuevos billetes. Entonces, una de las tareas de los bancos centrales es, digamos, cuando ya los billetes están muy desgastados, destruirlos y emitir billetes nuevos. Ahora, para que la economía se mantenga en balance, no debería producir más billetes que los que destruye. Si los bancos centrales, o sea, asumiendo, o sea, porque estamos trabajando bajo el supuesto de que las monedas de cada país están respaldadas por una reserva de metales preciosos. Entonces, digamos, si yo tengo $1 millón en oro, la moneda de mi país, si yo soy un banco central, solo puede valer $1 millón. Entonces, los billetes que yo emita deben equivaler a ese $1 millón que yo tengo en reserva. ¿Qué pasa si yo imprimo más billetes? Cada billete va a valer menos. Ese balance es uno de los trabajos que tiene el Banco Central en cuanto a la escasez. Ahora hablemos sobre la preferencia temporal. Entonces, este ya es un trabajo psicológico. Entonces, yo, ¿qué prefiero más? O sea, mis tendencias, ¿qué son más? ¿A gastar el dinero ahora o guardarlo con la esperanza de que ese dinero me pueda servir para tener algo mejor o tener más de algo en el futuro? Es decir, supongamos que yo tengo un trabajo y me pagan un sueldo. ¿Cuál es mi preferencia temporal? Apenas me pagan el sueldo, gastarlo todo y yo tengo algunos bienes o yo pienso, prefiero guardar una cantidad, irla acumulando y en el futuro voy a tener más y voy a poder comprar más con eso que yo voy comprando. Y a eso se refiere la preferencia temporal y las compensaciones. Yo prefiero gastar el dinero ahora o guardar para más tarde. Y la compensación es, yo prefiero comprar lo que pueda ahora o ir guardando periódicamente con la esperanza de tener una compensación más grande en el futuro. Entonces, hay personas que tienen la esperanza de una compensación baja y personas que tienen esperanza de una compensación alta. Entonces, las personas con una espera de compensación alta suelen gastar más dinero. No van a guardarlo para el futuro, sino que prefieren gastarlo ahora. Pueden gastarlo en comida, en bienes que tienen a la mano con lo que les ajusta. Pero hay otras personas que dicen, no, yo voy a hacerlo para mi futuro. Entonces, es cierto, hago mis gastos mensuales, pero una parte la voy acumulando y el siguiente mes acumulo más y así en el futuro voy a poder comprar más y mejor. Esa es la idea. Y entonces, estas personas eh, evalúan el costo de oportunidad. O sea, si yo no gasto ese dinero hoy, ¿qué puedo obtener en el futuro? Por ejemplo, hoy yo podría gastar $7 en comprar un batido de fresa. O yo puedo guardar esos $7 en algo que me va a producir más beneficio. O lo guardo durante el tiempo, o sea, porque $7 no me pueden ajustar para comprar una bicicleta, un violín o irme de viaje. Entonces, yo no compro, no hago la elección hoy, sino que guardo esos $7. Y la siguiente semana tampoco me compro un batido, guardo los $7. Y así a través del tiempo, eventualmente voy a poder eh, comprar o una bicicleta, un violín o las vacaciones. Muy bien, a eso nos referimos con la parte de la psicología del dinero. Ahora, como vimos en la historia del dinero, en cierto punto de la historia, surgió el papel plástico, el dinero plástico. Entonces, tenemos que entender cómo es que funciona. Cuando nosotros utilizamos dinero fiduciario,
y el comercio vende algún producto a $100, pues yo tomo los $100 de mi billetera, se los doy y termina la transacción. Se me restan $100 a mí y el comercio recibe los $100. Pero con el plástico ya se está añadiendo no un intermediario, sino que se está añadiendo varios intermediarios. Porque existen los emisores del plástico, de las tarjetas de crédito. Y estas son pocas empresas, digamos. La más grande que existe es Visa, la segunda más grande que existe es Mastercard, y luego hay otras como American Express, como Diners Club, como Discover, que también son emisoras de tarjetas de crédito. Ellos lo que hacen es que venden licencias a los bancos para que puedan emitir tarjetas de crédito a su nombre. Entonces, el banco les paga una licencia a estos emisores de tarjeta de crédito. Llámese Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover. Esos son los cinco más grandes que hay en el mundo. Entonces, ese banco, al pagar esa licencia y emitir la tarjeta de crédito, lo que hace es que le da el derecho de cobrar una comisión por transacción. Entonces, yo como titular de la tarjeta voy al banco y el banco me extiende una tarjeta de crédito. Yo quiero comprar algo que vale 100, muy bien, pero mi banco emisor cobra 1,52. Después hay una tarifa por el uso del POS que solo cobra el emisor de la tarjeta de crédito, ya sea Visa, Mastercard, American Express, etc. Y el banco le cobra al comerciante otra comisión. Entonces yo pago 100 con mi tarjeta de crédito o débito y ya el comerciante recibe solo 98. O sea, ya hay un costo de transacción. Es más conveniente para el usuario porque cumple con una de las características del dinero, que es la portabilidad. Es más fácil portar una tarjeta de plástico, bueno, y ahora lo podemos tener en nuestra muñeca, en nuestro reloj, o lo podemos tener en nuestro teléfono. Esto va facilitando la portabilidad del dinero, eh, pero al comerciante esto le añade un costo, ¿no? Darle un método más conveniente de pago a los clientes. Y bueno, eso es lo que tenemos que hablar por hoy en la clase sobre el Bitcoin. Hoy hablamos sobre cuáles son las características del dinero, cuáles son las 6 características que debe cumplir un buen dinero y evaluamos varias formas de dinero a ver si cumplen esas características. Entonces espero que les sea útil y bueno, también se les envió el material para que puedan ir leyendo y tengan más información al respecto. Un par de avisos antes de terminar. Como les decía, el 22 de mayo, este jueves, se celebra, a ver, para estar seguros, sí, el jueves, el International Pizza Day en Tegucigalpa se va a realizar en la galería. Busquen la Bitcoinera en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ahí van a ver la información, cómo se pueden registrar para que puedan asistir al evento gratis y puedan tener también regalos gratis de parte de los organizadores y los patrocinadores. Y también el día 29 de mayo del 2025 en la Bitcoinera va a haber un encuentro donde también se va a estar hablando un poco más sobre Bitcoin. También se les va a dar premios a las personas que asistan. Entonces, busquen la información de estos eventos en los perfiles de la Bitcoinera, tanto en Facebook, en Instagram y en X. Bien, espero que la información del día de hoy les sea útil, que repasen y que vayan entendiendo un poco mejor cómo va funcionando el dinero. Nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima.